Saludos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio poder venir a ustedes a través de este video para poder estudiar la palabra de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, nuestro tema se titula Los 144,000. Y es un tema importante para nosotros. Y en esta ocasión queremos escuchar la palabra de Dios para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero como siempre les quiero leer una referencia antes de orar. Y esta referencia se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 205. Esta referencia es muy importante y se titula Los 144,000. Nos dice esto: Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Sí, hermanos, aquí esta referencia no está condenando la idea de no estudiar o de estudiar el tema de los 144,000, de ninguna manera, sino nos está mencionando que no es la voluntad de Dios que entremos en controversias entre nosotros mismos como hermanos, ¿verdad? Como creyentes, en si una persona o un hermano va a ser parte de los 144,000. Dice que no es la voluntad de Dios que nosotros entremos en ese tipo de controversias, porque no nos ayudan espiritualmente. Dice que no es el plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no está enseñado en la palabra. Y les digo esto, hermanos, porque esta referencia a veces es usada por algunas personas para decir de que no es necesario que estudiemos el tema de los 144,000. Pero hermanos, esta referencia no está diciendo eso, sino está condenando la idea de que no es la voluntad de Dios que entremos en controversias. Si un hermano o cierta persona va a componer o va a ser parte de los 144,000. Nos dice aquí el Espíritu de Profecía, dice, fuera de duda esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Entonces, hermanos, debemos de saber el tema de los 144,000, debemos estudiarlo, porque vamos a ver que es un tema importantísimo para nosotros. También otra referencia pequeña se encuentra en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, el tomo 7a, y les voy a leer la página 981. Dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Entonces aquí el Espíritu de la Profecía nos dice que nos esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser parte de los 144,000. Por lo tanto, hermanos, en este estudio vamos a saber sobre los 144,000. Queremos saber quiénes son, de dónde vienen y cuáles son los requisitos que Dios nos pide para que lleguemos a ser parte de ese pueblo. Por lo tanto, hermanos, los invito a que me acompañen para poder orar y entonces poder entrar de lleno a nuestro estudio. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Acompáñanos y bendícenos con tu presencia. Dirige nuestras mentes y corazones para que podamos entender el tema de los 144,000. Ayúdanos y bendícenos, pues te lo suplico todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, verdaderamente es un privilegio poder estudiar la palabra de Dios y especialmente estas profecías que son muy importantes para nosotros que estamos viviendo en estas últimas
generaciones o en esta última etapa de la historia de esta tierra. Nuestro estudio se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y nos dice esto. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, hermanos, aquí básicamente tenemos nuestro estudio. A Juan se le mostró los 4 vientos que estaban siendo detenidos por los 4 ángeles. Y a Juan se le mencionó que estos vientos iban a estar siendo detenidos hasta que los 144,000 recibieran el sello. Y miró a un ángel que subía, ¿verdad?, con el sello para sellar a los 144,000. En esta profecía no solamente nos habla de los 144,000. Si ustedes notan, leyendo del versículo 5 al 8, nos mencionan que eran 12,000 sellados de cada tribu. Y básicamente nos lleva a ser 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. El versículo 9 nos menciona esto, dice: después de esto, o sea, después que a Juan se le muestra los 144,000, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces a Juan se le mostró no solamente la compañía de los 144,000, sino en el versículo 9 a él se le mostró una gran multitud. Entonces aquí en Apocalipsis 7, hermanos, vamos a estudiar lo que viene siendo los 144,000 y la gran multitud. Queremos saber quiénes son los 144,000, de dónde vienen, cuáles son las cualidades que ellos van a tener, cuáles van a ser la obra que van a hacer ellos. Queremos también saber qué representan los vientos y qué representa el sello de Dios, qué representa el sello de Dios. Y por lo tanto, hermanos, en este estudio queremos ver todas estas cosas y entender cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Especialmente el tema del sellamiento debe de recibir mucha atención de parte de nosotros en estos últimos días, porque estamos viviendo en la última etapa de la historia de esta tierra, y por lo tanto Dios quiere que su pueblo sea sellado, que reciba su sello especial. Y por lo tanto, hermanos, en este estudio vamos a estar investigando, contestando estas preguntas para poder recibir el entendimiento y el mensaje de Dios para nosotros. Bueno, para empezar, primeramente, si ustedes notan, hermanos, aquí la Biblia dice que los 4 ángeles están deteniendo los 4 vientos del cielo para que no soplen sobre la tierra hasta que los 144,000 sean sellados. Entonces la pregunta surge naturalmente: ¿qué pueden representar los vientos en este contexto? ¿Qué representan los vientos? Bueno, para eso les voy a leer una referencia que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la página 152, que dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos.
Hasta el momento estos son retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía. Y entonces se les ordenará a los ángeles que lo suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Entonces aquí, hermanos, claramente vemos que la hermana White nos está hablando de un decreto que se va a promulgar muy pronto. Y ella menciona que es la marca de la bestia, la ley dominical. Y ella menciona en esta referencia en particular, hubo un movimiento en el tiempo cuando ella vivía aquí en California para establecer una ley dominical. Le llamaban las leyes azules. Y en ese entonces muchos representantes de la iglesia adventista tuvieron que pelear esa ley para que no se estableciera, ¿verdad?, esa ley. Y aquí la hermana White dice que fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Dice, hasta el momento estos son retenidos por los 4 ángeles. Entonces, obviamente, hermanos, aquí vemos que el espíritu de la profecía, el hermano White está diciendo que los 4 vientos representan la marca de la bestia, ¿verdad? La ley dominical. Es un evento que está siendo detenido por los ángeles hasta que el pueblo de Dios sea sellado. ¿Okay? Ahora, es muy importante entender que los vientos en la Biblia, dependiendo del contexto, pueden representar varias cosas. Un ejemplo, si ustedes leen en Efesios 4:14, allí dice la Biblia que no seamos llevados por los vientos de doctrina. Entonces, en ese contexto, los vientos representan doctrinas. Otro ejemplo, si ustedes leen en Daniel capítulo 7, versículo 1 y 2, allí a Daniel se le mostró las bestias que surgían del mar. Y dice que los 4 vientos estaban combatiendo en el gran mar. Y vamos a ver que en ese contexto, hermanos, de acuerdo al conflicto de los siglos, la página 493, dice esto. Dice, los vientos simbolizan luchas. Y ella lo está hablando del contexto de Daniel capítulo 7, versículo 1 y 2. Esto lo encuentran en el conflicto de los siglos, la página 492 y 493, que dice, los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en formas de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y entonces ella menciona, los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo surgió Babilonia? A través de conquistas y revolución, guerras y sangre. De igual manera los medos y los persas, Grecia y Roma. Pero noten algo que es muy interesante. Aquí en Apocalipsis 7 los 4 vientos están siendo detenidos por los ángeles de Dios. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver que este evento representa la ley dominical, la marca de la bestia. ¿No pueden los vientos en este contexto representar guerras? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos guerras. ¿No pueden representar terremotos? ¿Por qué no, hermanos? Porque hoy en día escuchamos de terremotos por todas partes del mundo. ¿No pueden representar conquistas o hambre o pestilencias? ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día estamos mirando estas cosas en el mundo. Sin embargo, aquí en Apocalipsis 7 nos muestra que los ángeles están deteniendo a los vientos hasta el momento que los 144,000 sean sellados. Y como nos lo ha mencionado la hermana White, menciona que los vientos representan la marca de la bestia, que es un evento que Dios lo está deteniendo, ¿verdad? Usando a sus ángeles para que entonces su pueblo sea sellado. Y por lo tanto, hermanos, aquí vemos la gracia de Dios, miramos su misericordia, que Él ve a su pueblo aquí en la tierra y Él ve que nosotros no estamos listos, no estamos preparados. No estamos preparados para entrar en esa etapa de una marca de la bestia, de una etapa, de un decreto de muerte.
¿verdad? No estamos listos, no estamos preparados. Y por lo tanto, en su misericordia, ordena a los ángeles a que detengan a ese evento para que entonces su pueblo pueda recibir el sello. Ya cuando su pueblo recibe el sello, cuando los 144,000 sean sellados, entonces Dios va a ordenar a los ángeles, ahora sí suelten los vientos. Entonces vamos a ver una ley dominical, una marca de la bestia que va a ser promulgada sobre todo el mundo, sobre toda la tierra. Pero para ese entonces el pueblo de Dios va a tener la protección, va a tener el sello de Dios, va a poder confrontar ese evento, va a poder entrar en esa etapa, ¿verdad? Con la justicia y con el poder y con la presencia de Dios. Hoy en día, hermanos, no la tenemos, ¿verdad? Por eso Dios en su misericordia ordena a los ángeles que detengan ese evento. Entonces tengan eso en mente, hermanos. Es muy importante que entendamos al principio de este estudio que los vientos representan la ley dominical, la marca de la bestia. Es un evento que Dios lo está deteniendo para que nosotros nos preparemos. Muy bien, si regresamos a Apocalipsis capítulo 7, queremos saber ahora de dónde vienen los 144,000. Si podemos leer de nuevo el versículo 4, dice esto. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí nos muestra claramente que los 144,000 son israelitas. Ahora la pregunta es, ¿será el Israel antiguo o estará hablando del Israel moderno? Bueno, tenemos nuestra respuesta si leemos en Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 364. Nos dice esto: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Si notaron aquí, hermanos, esta referencia dice: el Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy, claramente, hermanos, la iglesia de hoy, la iglesia adventista del séptimo día, representa el Israel moderno, representa el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de Dios, ¿verdad? Guardamos el día verdadero que es el sábado y somos un pueblo peculiar, especial. Somos el Israel espiritual. Y hay muchas referencias que podemos, ¿verdad?, leer tanto en la Biblia como en el espíritu de la profecía, que nos ilustran o nos muestran este hecho de que definitivamente el pueblo adventista es un pueblo especial para Dios. Tenemos la verdad, el mensaje, y por ese mensaje que Dios nos ha dado, somos representados como el Israel espiritual, el Israel moderno, ¿verdad? Hay una diferencia entre el verdadero pueblo de Dios y entre las iglesias dominicales, las iglesias caídas que representan a Babilonia. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos que los 144,000 se tienen que encontrar en el pueblo adventista del séptimo día. Es una profecía que tiene que ver con la iglesia de Dios de estos últimos días. ¿Okay? Es muy importante que entendamos esto. Ahora, para continuar, queremos saber si los 144,000 son literales o son simbólicos. Porque en la iglesia se escucha mucho esta controversia, ¿verdad? Sobre el número, si es un número literal o si es un número simbólico. Entonces queremos saber cuáles son las evidencias que Dios nos da para encontrar la verdad. Ahora, si regresamos al versículo 4, allí dice: y oí el número de los sellados. Entonces Juan dice que él escuchó, dice que él oyó el número de los sellados. Y dice: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Ahora, también si leemos en Apocalipsis 14, dice esto, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces a Juan dice que él escuchó, oyó el número de los sellados, 144,000, y en el capítulo 14 dice que él pudo mirar, y miró, ¿verdad?, a los 144,000 con el Cordero. Entonces tenemos dos evidencias bíblicamente que nos mencionan, ¿verdad?, de que Juan los miró y Juan escuchó el número de los sellados. Y noten algo muy interesante, en el libro que se titula Primeros Escritos, en Primeros Escritos, la página, vamos a leer la página 14 y la página 15. Esta fue la primera visión que tuvo la hermana White. Y su primera visión tuvo que ver con los 144,000. Y noten lo que dice esta referencia. Ella miró al pueblo de Dios que estaba viajando, ¿verdad? Y dice aquí, dice, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Eso es lo que se encuentra en el libro en español. Pero si ustedes observan esta misma referencia, Primeros Escritos, pero en inglés, y la página 15, van a encontrar una palabra que fue quitada o que no fue mencionada en el libro de español, en la traducción al español. Y la palabra es en número. En inglés dice esto, los 144,000 santos vivientes en número reconocieron y entendieron la voz. Esa frase en número no se encuentra en la versión de español, pero sí la encontramos en el original, en el inglés. Y ahí menciona definitivamente, hermanos, que los 144,000 a la hermana White se le mostró en número. Cuando ella usa la frase en número, quiere decir que es una compañía literal. Es una compañía en número. Cuando uno habla en términos de número, siempre es un número exacto. Es un número perfecto. Y cada vez, hermanos, que ustedes estudien, cuando leemos la Biblia, cada vez que la Biblia menciona una compañía y menciona un número, un ejemplo como los 120 discípulos que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Cuando la Biblia menciona el número, o que eran 120 personas, no hay nada simbólico en eso, hermano. Eran 120 personas. Cuando la Biblia habla de los 300 hombres de Gedeón, eran literales. Cuando la Biblia habla de que fueron 8 almas, 8 personas que se salvaron en el arca de Noé, fueron exactamente 8 personas. Cuando la Biblia habla que Jesús les dio alimento a 5,000 hombres, fue una cantidad literal, no hay nada simbólico. Y vamos a ver, hermanos, que aquí en este contexto, en Apocalipsis 7, los 144,000 verdaderamente son una compañía literal y exacta y en número. No hay nada simbólico de los 144,000, ¿verdad? Es una compañía literal y es una compañía exacta. El número es exacto. Ahora, para personas que dicen, bueno, yo he escuchado o el pastor me ha enseñado que los 144,000 son simbólicos. Pues si decimos eso, hermano, o si tomamos esa interpretación, vamos a tener una situación muy difícil. Un ejemplo. Si alguien está enseñando que los 144,000 son simbólicos, la pregunta que va a surgir va a ser, ¿simbólicos de qué? ¿Sí me entienden, hermanos? Esa es la pregunta, la primera pregunta que va a surgir. ¿Son simbólicos de qué? Y la segunda pregunta es, ¿y dónde están las evidencias que nos comprueban que los 144,000 son simbólicos de lo que uno quiera
¿verdad? O de lo que las personas están diciendo que representa. ¿Sí me entienden, hermanos? Por eso les digo, tenemos que someternos a lo que está escrito, a la palabra de Dios y al espíritu de la profecía, y ver solamente las evidencias que tenemos para no entrar en cuestiones muy difíciles, ¿verdad? O interpretaciones privadas. Por eso les digo, la Biblia dice claramente que Juan dice que él escuchó el número de los sellados, 144,000. Y más tarde dice que él los miró, ¿verdad? Miró a los 144,000. Si ustedes leen lo que dice la hermana White en primeros escritos, dice que ella los mencionó en número. Cuando ella dice en número, hermanos, no hay nada simbólico en eso. Absolutamente nada simbólico. Es una compañía literal y exacto, y es un número literal y exacto. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que podamos estudiar y entender este punto de que los 144,000 es un número literal, es una compañía literal. ¿Okay? Bueno, para continuar con el tema, vamos a ver un poco más acerca, saber un poco más de los 144,000. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ver algunas cualidades acerca de los 144,000. De hecho, también, hermanos, a veces en la iglesia se escucha comentarios como, o diferentes pastores, ¿verdad? O diferentes predicadores se explican esto. Dicen, bueno, todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis es simbólico. Por lo tanto, los 144,000 tienen que ser simbólicos, ¿verdad? Porque están en el libro de Apocalipsis y por lo tanto todo es simbólico, hermanos. Eso es una interpretación muy mala. Es algo muy malo decir eso. ¿Saben por qué? Miren, si consideramos en el Apocalipsis, encontramos cosas simbólicas, pero también encontramos un ejemplo. Encontramos el milenio. El milenio se encuentra en Apocalipsis. Ahora, el milenio no es algo simbólico. Sabemos de que van a ser exactamente 1000 años. ¿Sí me entienden? Encontramos la nueva Jerusalén. Encontramos la tierra nueva después del milenio. No hay nada simbólico en eso. Va a haber una nueva tierra y va a haber también una nueva Jerusalén. Encontramos la segunda venida de Jesús. Si también vemos aquí, encontramos la segunda venida de Cristo. Ese es un evento literal. No hay nada simbólico en eso. Por lo tanto, hermanos, tenemos que considerar lo que la palabra de Dios nos dice y someternos a lo que está escrito, ¿verdad? A las evidencias que Dios nos ha dado. Y les digo esto, hermano, porque es muy importante que entendamos este principio. Bueno, ahora sí leemos en Apocalipsis 14, del versículo del 1 al 5, nos va a mostrar las cualidades de los 144,000. Dice esto, Apocalipsis 14, del 1 al 5, dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, hermanos, aquí tenemos algo muy importante porque vamos a ver que los 144,000 dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice que son representados como vírgenes, ¿verdad? Dice que estos son los que fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Entonces vemos que los 144,000 es una compañía muy especial para Dios. Tienen cualidades muy especiales y queremos saber un poquito más acerca de esto.
Obviamente cuando dice que son los únicos o son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, representa de que tienen una devoción muy especial a Cristo, ¿verdad? Solamente siguen a Cristo, no siguen a hombres, no siguen ¿verdad? Las enseñanzas de hombres, sino más bien son fieles al Cordero, son fieles al Señor Jesús. Esa es una cualidad muy importante que nosotros deberíamos de estar cultivándola en estos momentos, ¿verdad? De ser fieles al Cordero en todo sentido. También menciona la Biblia que dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, ¿qué representa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes saben, hermanos, que en la Biblia a veces Dios usa a mujer o a mujeres o el símbolo de una mujer para ilustrar a una iglesia. En este contexto, cuando la Biblia dice que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, está hablando de que los 144,000 profesan una fe pura. Su mensaje, lo que ellos están profesando, no está contaminado con otras doctrinas, con otras mujeres. Por lo tanto, cuando dice la Biblia que son vírgenes, no es algo literal, sino más bien representa de que los 144,000 están profesando una fe pura y no está siendo contaminada con otras doctrinas falsas. Esto lo podemos ver leyendo Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 336, que nos dice esto. Dice, mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que vivirá precisamente antes de su segunda venida. Dice, las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Y claramente, hermanos, los 144,000 son llamados vírgenes porque ellos están profesando una fe pura. No están contaminándose con las diferentes doctrinas de las iglesias dominicales, sino al contrario, están profesando una fe pura. Y por eso son representados como vírgenes. También tenemos esta referencia que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 706 y la página 707, que nos habla un poquito más de las cualidades que van a tener este pueblo especial. Dice, delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, halláse reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen, y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañadores, de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercedor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados.
pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada, con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima. Hermanos, verdaderamente estamos hablando de un pueblo especial, un pueblo que va a tener una experiencia cual nunca otro pueblo ha tenido. Y está hablando de los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es una compañía que cantan el cántico de Moisés, un cántico que muestra su experiencia, una experiencia en particular que ninguna otro pueblo va a experimentar, ¿verdad? Son los que son llamados vírgenes porque profesan una fe pura, un mensaje puro. En sus vidas se manifiesta, ¿verdad?, ese mensaje puro, no solamente en palabras, sino también en hechos. Por lo tanto, hermanos, aquí esa referencia nos muestra una referencia especial, nos muestra un evento especial que tiene que ver con este pueblo de los 144,000. Y son las cualidades que ellos tienen. Y son cosas, hermanos, que nosotros debemos de estar empezando a practicar con el Señor. En el sentido de seguir al Cordero por donde quiera que va. En el sentido de profesar un mensaje puro, una fe pura. Que nuestra verdad, nuestro mensaje sea parte de nuestras vidas, de nuestro estilo de vida. Que nuestras vidas sean transformadas por la gracia de Dios y que entonces podamos dar un mensaje puro. Todas esas cualidades, hermanos, son las cualidades que nosotros debemos de tener si queremos ser parte de ese pueblo de los 144,000. Entonces les dejo esta referencia para que la estudien, para que nos demos cuenta que este es un pueblo importantísimo. Ese es el pueblo que va a salir como triunfador, victorioso, como dice la referencia, de la marca de la bestia, de las plagas, de todos los juicios que van a venir sobre la tierra. Van a estar vivos sin un intercedor, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, hermanos, de un pueblo especial que Dios va a usar en esta última etapa para terminar su obra. Y gracias a Dios les damos, hermanos, que Dios nos da este privilegio de conocer estas cosas y nos da el poder y su gracia y su amor para que nosotros podamos luchar y llegar a ser parte de ese pueblo. Muy bien, hermanos, entonces ahora llegamos a un punto que es muy importante para nosotros, que debemos de entender. Queremos saber, hermanos, cómo reciben el sello los 144,000 y qué representa el sello, ¿verdad? Queremos saber qué tenemos que hacer para recibir el sello y cómo son sellados. ¿Cuál es la manera en que Dios los va a sellar? Esas son preguntas muy importantes, hermanos, y vamos a ver que la hermana White nos da unas cosas muy interesantes. En primer lugar, les voy a leer lo que se encuentra en Testimonio para los Ministros. Les voy a leer la página 445. La página 445. Noten lo que dice. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Noten lo que dice, hermanos. Al principiar esta referencia, aquí el espíritu de la profecía nos dice, los que venzan el mundo, la carne y el diablo
serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¿Se imaginan la obra que se tiene que llevar a cabo en nuestras vidas, hermanos? De vencer al mundo, la carne y el diablo. Una obra completa se tiene que realizar en nuestras vidas para que entonces podamos ser favorecidos y ser sellados con el sello de Dios. Ustedes pueden leer la referencia en su totalidad, pero yo quiero mencionarles la frase que se encuentra abajo en la página 445 que dice esto. Dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. ¿Sí notaron ahí, hermanos? Esta referencia es muy importante. Dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Dice, Juan también fue testigo de esta notable revelación. Por lo tanto, hermanos, esta referencia nos hace o nos da la conexión, nos menciona la conexión que existe en lo que miró Juan en Apocalipsis 7 y de lo que se le mostró a Ezequiel. Y si ustedes leen el libro completo de Ezequiel, solamente hay un capítulo en el libro de Ezequiel que nos muestra un sellamiento. Y ese es el capítulo 9. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver que lo que se le mostró a Ezequiel en visión, lo que se le mostró a Juan en visión acerca de los 144,000 fue lo mismo que se le mostró a Ezequiel. Y lo que encontramos en Apocalipsis 7 y lo que encontramos en Ezequiel 9 es lo mismo, es el mismo evento. Y por eso les digo, hermanos, que esto es algo muy importante, porque vamos a ver que a Juan se le mostró los que recibieron el sello de Dios, 144,000. Pero vamos a ver que a Ezequiel se le mostró el destino de aquellos que no recibieron el sello de Dios. La hermana White dice que es el mismo evento. Ella dice que lo que se le mostró a Juan también se le mostró a Ezequiel en visión. Es el mismo evento. Sin embargo, vemos diferentes cosas en ambos capítulos, en Apocalipsis 7 y en Ezequiel 9, de diferentes detalles que Dios nos da para que nosotros podamos, ¿verdad?, formar el cuadro y poder entender claramente esta profecía de Apocalipsis 7 y acerca de los 144,000. Es muy importante este tema, hermanos, porque debemos de entenderlo claramente como lo muestra la palabra de Dios y como lo estamos mirando en el espíritu de la profecía. Y para eso les voy a leer esta referencia que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 335 y la página 336. Y noten lo que dice. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino, que tenía a su lado un tintero, y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios? ¿Y quienes murmuran en su corazón:
sino abiertamente contra los que quisieran reprender el pecado? ¿Son aquellos que se los oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Notes esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Leas el capítulo 9 de Ezequiel. Hermanos, esta es una referencia sumamente solemne para nosotros. Es una referencia importante. En esta referencia, hermanos, encontramos muchas cosas que podíamos hablar y nos tomaría bastante tiempo. Pero noten cómo empieza aquí la referencia. Dice el verdadero pueblo de Dios que toma el pecho al espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Y ella dice, especialmente en la obra que se hace en favor de la iglesia. Dice, en la obra final que se hace a favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000. De acuerdo a lo que dice Inspiración, hermanos, la obra final que se hace a favor de la iglesia adventista del séptimo día es el sellamiento de los 144,000. Esa es la obra final para el pueblo de Dios. Tiene que haber un sellamiento antes que venga la ley dominical. Antes de que ese evento se dé en todo el mundo, el pueblo de Dios tiene que ser sellado. Esa es la única manera que podemos entrar en esa etapa final. Es de ser sellados y tener la protección divina, la protección de Dios, para entonces entrar en ese evento. Y aquí la hermana White lo está confirmando, que la obra final que se hace a favor de la iglesia es el sellamiento de los 144,000. Y entonces ella también lo menciona aquí. Dice, más adelante dice, que este sellamiento o esta obra final de sellar a los 144,000, dice que lo podemos ver leyendo Ezequiel capítulo 9. Ahora dice, los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Y más adelante ya dice, léase el capítulo 9 de Ezequiel. Ahora, ¿por qué el espíritu de profecía nos está diciendo, léase el capítulo 9 de Ezequiel? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el libro de Ezequiel, especialmente Ezequiel capítulo 9, tiene un mensaje para el pueblo de Dios. Tiene un mensaje para nosotros. De otra manera, la hermana White no hubiera dicho, léase el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Sí me entienden, hermanos? Ella lo menciona porque tiene un mensaje especial y importante para el pueblo de Dios. Por eso ella dice, leas el capítulo 9 de Ezequiel, porque en el capítulo 9 de Ezequiel se encuentra el mensaje del sellamiento del pueblo de Dios. Es algo que tiene que ver con la iglesia, hermanos. ¿Okay? Entonces, los invito a que me acompañen a Ezequiel capítulo 9. Y vamos a leer todo el capítulo, porque de acuerdo a lo que dice el espíritu de la profecía, es algo importante para nosotros como, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Ahora noten lo que dice Ezequiel capítulo 9. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado,
y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hermanos, aquí tenemos una escena terrible, tenemos una escena importante para nosotros, tenemos un juicio, tenemos una matanza. Y aquí vemos, hermanos, que Dios manda a un ángel para que vaya sellando o marcando a todos los hombres que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Y después que este ángel ha marcado a los que están haciendo esta obra, entonces Dios manda a otros ángeles para que vayan, pero la obra de estos ángeles es de destruir, ¿verdad? De matar a todos aquellos que no recibieron esa marca o ese sello. Y acuérdense, hermanos, muy importante lo que dijo la hermana White en Testimonio para los Ministros. Ella menciona que lo que se le mostró a Juan en visión fue lo mismo que se le mostró a Ezequiel. Estamos hablando del mismo evento. Estamos hablando de los 144,000, el sellamiento de los 144,000. A Juan se le mostró cuántos iban a ser sellados. Un número exacto, literal, 144,000. A Ezequiel se le mostró el destino de aquellos que no fueron sellados. ¿Qué pasó con ellos? Pues aquí tenemos y vemos que Dios manda a sus ángeles para que los destruyan. A viejos, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos, excepto aquellos que tengan el sello de Dios. Hermanos, es algo muy importante para nosotros. Estamos mirando el juicio de Dios sobre la iglesia adventista del séptimo día. Antes que los juicios caigan en Babilonia y que caigan sobre el mundo, primero viene Cristo, viene Dios y purifica a su iglesia. Es exactamente lo que estamos mirando aquí, hermanos. Les voy a leer algunas referencias para que esto pueda quedar claro en nuestras mentes. Si leemos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 65 y la página 66 nos dice esto.
Dice, aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí vemos, note lo que dice aquí, hermanos, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Hermanos, verdaderamente esta referencia es algo serio. Aquí dice dice el hermano Agua, dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que venir a la iglesia y purificar a la iglesia, hermanos? ¿Por qué la iglesia es la primera que recibe los golpes de la ira de Dios? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios nos ha dado un mensaje maravilloso. Nos ha dado su luz. Somos un pueblo altamente bendecido por Dios, por el mensaje que Dios nos ha dado. Pero ¿qué está pasando, hermanos? No estamos permitiendo que el mensaje esté transformando nuestras vidas. Y lamentablemente surge la necesidad que Dios mande a su pueblo, mande a sus hijos este mensaje y que nos diga que la única manera que vamos a poder ser sellados es de que tenemos que estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se están haciendo dentro de su pueblo. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios nos dé esta verdad y nos digan, si queremos ser sellados, tienes que gemir y clamar por las abominaciones que se están haciendo en la iglesia? ¿Cuáles abominaciones, hermanos? Pues obviamente las podemos ver: la mundanalidad, siguiendo las costumbres del mundo, ¿verdad? Siguiendo enseñanzas erróneas. Tenemos esas abominaciones que se están llevando a cabo en el pueblo de Dios. Y por eso surge la necesidad de que se lleve a cabo un mensaje, ¿verdad?, de reforma, un mensaje de reavivamiento y una necesidad de que los hombres estén gimiendo y clamando por tantas abominaciones que se están llevando a cabo en la iglesia de Dios, hermanos. Es algo verdaderamente importante, sorprendente y triste mirar cómo el espíritu de la profecía y cómo la palabra de Dios lo dice en un lenguaje tan claro, tan específico y tan serio de la condición del pueblo de Dios. Esta referencia también nos menciona que los ancianos, los líderes, los pastores, obviamente no está hablando de todos, pero la mayoría, dice los ancianos, líderes, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz,
que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales de su pueblo, dice que habían traicionado su cometido. ¿Cómo habían traicionado su cometido? Ella menciona, dice que habían asumido la actitud de que no necesitamos ver la manifestación de Dios como lo miramos en tiempos anteriores. Dice, las cosas han cambiado. Dice que Dios no va a hacer ni mal ni bien, sino que Dios es muy misericordioso. Y aquí dice la referencia, dice, así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta y mostrar al pueblo de Dios sus pecados. Por eso, hermanos, no se escuchan los mensajes que se deberían de escuchar. Se da un mensaje de paz y seguridad. Todo está tranquilo, hermanos, no se preocupen. Vamos a ir a la iglesia como un club social, tener actividades para los jóvenes, para los niños, para los adultos. Después de eso vienen los juegos, ¿verdad? Los programas sociales, para mantener todos en un estado de tranquilidad, en un estado de estar contentos y felices, tranquilos, no hay ninguna preocupación. Y por eso la referencia dice que los líderes, los ancianos, habían traicionado su cometido porque están enseñando un mensaje de paz y seguridad cuando está viniendo una espada a la iglesia. Más adelante usa un lenguaje muy duro, que dice estos perros mudos que no, dice que no querían ladrar. ¿Se imagina? Eso lo encontramos también en el libro de Isaías, donde Dios amonesta a los líderes que llegan a ser perros mudos porque no ladran, no amonestan al pueblo de lo que está por venir al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, esta referencia es algo muy, pero muy seria lo que estamos mirando aquí. También lo podemos encontrar leyendo este libro, Manuscritos Publicados, volumen 1, y la página 260. Dice esto, está en inglés, pero yo se las voy a traducir. Dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. ¿Sí notaron, hermano? Dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Rechazan humillar sus almas y ser convertidos. Dice, no por mucho tiempo el Señor va a tolerar con este pueblo que se le han dado grandes e importantes verdades, pero que han rechazado de traer estas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto, el Señor está llamando. ¿Escuchará usted? ¿Recibirá su mensaje? ¿Será convertido? Dice, antes que sea muy tarde, pronto, muy pronto, todo caso será decidido para la eternidad. Ahora, noten lo que dice esta referencia, hermanos. Dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel, porque estas palabras se cumplirán literalmente. Definitivamente, hermanos, la hermana White nos está mostrando que estudiemos el capítulo 9 de Ezequiel, que estudiemos ese capítulo porque esas palabras se van a cumplir literalmente. Les digo esto, hermanos, porque a veces en la iglesia escuchamos a personas, a líderes, a pastores que dicen, Ezequiel 9 ya se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Hermanos, ese es un error y ese es un engaño que viene del diablo. Aquí la Biblia y el Espíritu de Profecía dice que es una profecía que se va a cumplir, está por cumplirse. Nunca se ha cumplido Ezequiel 9. Cuando Dios levantó a Ezequiel y le mencionó y le mostró estas visiones, acuérdense que la destrucción de Jerusalén ya había tomado lugar, ya habían pasado varios años. Entonces, ahora Ezequiel está en cautiverio en Babilonia y es cuando Dios le revela esta visión. Y aquí la hermana White está diciendo que es una profecía que se va a cumplir en el pueblo de Dios. Por eso viene la necesidad de gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Esa es la razón que Dios nos da el mensaje y la hermana White lo repite vez tras vez. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel, porque estas palabras se van a cumplir literalmente.
Aquí vemos que la iglesia de Dios, el santuario, era la primera en recibir los golpes de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es un evento que está por venir al pueblo de Dios. Ahora, otros comentarios que a veces escuchan es de que va a haber un cierto grupo de hermanos que van a ejecutar Ezequiel 9. Que ellos literalmente van a tomar armas y que van a ir a la iglesia y que van a empezar a matar a personas. Hermanos, eso es completamente contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es algo, a veces yo escucho esos comentarios y digo, eso es algo muy absurdo. Ese es un entendimiento muy pobre de lo que la palabra de Dios y lo que el espíritu de la profecía nos está diciendo. Es triste escuchar esos comentarios, hermanos, porque denotan que el pueblo de Dios no hemos entendido bien el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y me da tristeza porque se imaginan que va a haber un grupo de hermanos que van a ir a la iglesia y van a tomar armas y van a empezar a matar ellos literalmente a los hermanos infieles, ¿verdad? Que ellos consideran que están mal y los van a estar matando. Hermanos, la Biblia no está diciendo esto. La Biblia dice claramente que son ángeles de Dios. Lo menciona en Ezequiel 9, hay muchas referencias de la hermana White donde menciona que son los ángeles que separan el trigo y la cizaña. No son los hombres humanos. Dios no permite que el ser humano tome el asunto en sus manos y cumpla esta profecía. No, de ninguna manera. Dios manda a sus ángeles y siempre los ha mandado en la historia. Toda la Biblia está registrada de eventos de juicio cuando Dios envía a sus ángeles, ¿verdad? Manda a sus ángeles y ellos son los que separan los buenos y los malos. Y eso es lo que va a suceder aquí en Ezequiel 9. Van a ser ángeles de Dios. El ser humano no tiene absolutamente nada que ver con esta separación, con este juicio que viene al pueblo de Dios. Y por eso les digo, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos a no ser llevados por interpretaciones privadas o pensamientos o opiniones de seres humanos. Hermanos, tenemos que ser sometidos, tenemos que someternos a lo que está escrito en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, porque eso es lo que representa nuestro fundamento, nuestra fe. Nosotros creemos lo que está escrito en la palabra de Dios y tenemos que someternos a lo que está escrito aquí. Les voy a leer otra referencia que está hablando del mismo evento. Esto lo encuentran en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, la página 477. Dice esto, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, la página 477, dice: Cuando Dios estaba a punto de destruir a los primogénitos de Egipto, ordenó a los israelitas que reunieran a sus hijos de entre los egipcios y los recogieran en sus propias casas, y que salpicaran los dinteles de las puertas con sangre, para que el ángel destructor la viese y pasase por alto sus hogares. Esta es una obra, mi obra y la obra de toda madre que cree la verdad. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de los pecadores, y el ángel destructor les seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a jóvenes. ¿Sí notaron aquí, hermanos? Lo que sucedió en el tiempo de Egipto es como un tipo, es como un ejemplo de lo que va a suceder en la iglesia. Tipo y antitipo. Aquí dice la hermana White, dice que es la obra de toda madre que cree en la verdad, que separen a sus hijos del pecado y de los pecadores. Y dice, el ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de los pecadores. Dice, y el ángel destructor les seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a mujeres. Lo está proyectando a un tiempo futuro, hermanos. Está hablando de un tiempo cuando se va a cumplir esta profecía en Ezequiel 9. Y esto tiene que ver con el pueblo de Dios. No tiene nada que ver con las iglesias dominicales. No tiene nada que ver con los impíos que están en el mundo. Ellos van a recibir las 7 postreras plagas. Y finalmente van a recibir
¿verdad? Su juicio en ese tiempo. Pero aquí, hermanos, en Ezequiel 9 estamos hablando del pueblo de Dios, de la iglesia adventista del séptimo día. Estamos hablando de un juicio para el pueblo de Dios que ha tenido este maravilloso mensaje. Después que venga el juicio a la iglesia de Dios, entonces continúa con el mundo, continúa con los impíos que están en el mundo y con las iglesias dominicales, ¿verdad? Allí entonces vemos las 7 postreras plagas y vemos otros eventos. Hay otros comentarios que he escuchado que dicen, bueno, Ezequiel 9 básicamente representa el juicio de las 7 postreras plagas. Hermanos, esa es otra interpretación muy pobre de las escrituras. Es algo completamente diferente. Las 7 postreras plagas caen sobre Babilonia. La iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. La iglesia adventista del séptimo día representa el pueblo de Dios. Es considerada como la última de las iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Laodicea, pero no es Babilonia. ¿Sí me entiende? Una gran diferencia. Las 7 postreras plagas caen sobre Babilonia, caen sobre todas las iglesias dominicales y toda la gente que no acepta el mensaje. Mientras Ezequiel 9 es un juicio solamente para la iglesia adventista del séptimo día, solamente para aquellos que no logren ser sellados. ¿Sí notaron la conexión, hermanos? De lo que se le mostró a Juan y lo que se le mostró a Ezequiel es una profecía que tiene que ver con el pueblo de Dios, solamente con la iglesia adventista del séptimo día. No tiene que ver con el resto del mundo, no tiene que ver con los impíos que están en el mundo. Ellos van a recibir su juicio, pero de una manera diferente, a través de las 7 postreras plagas. Y finalmente muchos van a ser muertos con la venida de Cristo, ¿verdad? Muchos impíos. Pero aquí estamos hablando de un juicio para la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, hermanos, espero que ustedes consideren estas referencias. Por favor, estudienlas, mediten en ellas, porque es un evento muy solemne para nosotros. Un evento muy solemne y nos muestra que hay esa necesidad de gemir y clamar por las abominaciones que se están haciendo en la iglesia. ¿Cuáles son esas abominaciones, hermanos? Básicamente es la mundanalidad que ha entrado a la iglesia, las costumbres, las prácticas, el amor al vestido, ¿verdad? El orgullo, todas esas cosas están infiltrándose en la iglesia y están haciendo que la iglesia llegue a ser, ¿verdad?, un lugar donde la presencia de Dios se ha retirado, porque por todos estos pecados, por todas estas costumbres mundanas, y por eso Dios nos ordena a nosotros que vayamos a la iglesia y que estemos gimiendo y clamando. ¿Por qué? Porque la iglesia ha llegado y está en una apostasía. Ahora, yo entiendo, hermanos, que no todos los pastores están predicando mal. Hay hermanos fieles en la iglesia, hay pastores fieles que están amonestando a la iglesia, están preparando al pueblo para la venida de Cristo, pero sin embargo en la mayoría de los casos se ve lo contrario. Se ve que la iglesia se está asimilando más y más al mundo y por eso, ¿verdad?, hay esa necesidad de ir a la iglesia y de gemir y clamar. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Eso es lo que dice el mensaje de Dios. Y eso representa la obra que tenemos que estar haciendo para poder ser sellados y ser parte de los 144,000. ¿Okay? Es muy importante eso, hermanos. Ahora, ¿qué representa el sello? ¿Qué representa el sello? Les voy a leer esta referencia que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la página 223 y la 224. Eventos de los Últimos Días 223 y 224. A veces escuchamos, ¿verdad?, ¿verdad?, que se escucha decir, bueno, el sello de Dios es el sábado. El sábado, hermanos, sí es el sello de la ley de Dios. El cuarto mandamiento es un mandamiento importante para nosotros, ¿verdad? El sábado es el sello de la ley de Dios. Sin embargo, los que están siendo sellados, los 144,000, guardando el sábado. Para ser sellados, ellos tienen que gemir y clamar, ¿verdad?, por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Y entonces pueden recibir el sello.
Entonces vamos a ver que el sello de Dios en este contexto no representa el sábado. ¿Okay? Dios no va a poner a ninguna persona en su frente un sello que diga sábado, ¿verdad? Eres sellado con el sábado. No, hermanos. Miren lo que dice aquí. Eventos de los últimos días, la página 223 dice, ¿qué es el sello de Dios? Dice, ¿qué es el sello de Dios? Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo esta referencia? Que el sello de Dios representa, dice que no es un sello o marca que se pueda ver, sino más bien es un establecimiento, dice, es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. En otras palabras, hermanos, debemos de estar conscientemente y capacitados de poder dar una explicación de la fe que hay en nosotros, con referencias, con una manera intelectual, una manera razonable de poder dar una evidencia de la fe, una razón de la fe que nosotros llevamos. Eso es intelectualmente. Pero la hermana White dice, representa un establecimiento en la verdad, tanto intelectualmente, como les acabo de explicar, como espiritualmente. Entonces ella menciona dos cosas, intelectualmente como espiritualmente, para mostrar que la verdad que nosotros estamos proclamando y que estamos profesando enseñar y creer, esa verdad tiene que realizarse en nuestras vidas, tiene que ser real, tiene que ser estar viva en nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos estar establecidos en la verdad de Dios, en Cristo Jesús. No solamente conociendo intelectualmente, sino también espiritualmente estar viviendo esa verdad de tal manera que en nuestras vidas se manifieste el poder de Dios. Que no sea solamente una teoría vacía y seca, sino que sea algo vivo. Por eso la hermana White dice, un establecimiento en la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente, de tal manera que los sellados son inconmovibles, que nada los puede sacudir, sino que están firmes, fuertes y establecidos en Cristo. Por eso les digo, hermanos, el sello en este contexto no representa el sábado. ¿Okay? Los judíos guardan el sábado, sin embargo rechazan a Cristo. Entonces, ¿cómo alguien me puede decir, bueno, los judíos van a ser sellados porque guardan el sábado? ¿Verdad que no hace sentido, hermanos? ¿Cómo ellos pueden ser sellados con el sábado? Lo guardan hasta mejor que muchos de nosotros, pero rechazan a la misma vez a Cristo Jesús como el verdadero Salvador, Redentor. Entonces, por eso les digo, hermanos, el sello que van a recibir los 144,000 es un sello especial. Y para recibir ese sello tenemos que gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en la iglesia y tener un establecimiento en la verdad. Para que uno vaya a la iglesia y empiece a amonestar y a compartir el mensaje con los hermanos, y para gemir y clamar, hermanos, uno tiene que estar bien con el Señor. Uno tiene que estar limpio y puro, vivir una vida santificada, consagrada con el Señor, para que entonces Dios nos pueda usar y ayudar a nuestros hermanos en la iglesia. Y eso es lo que se refiere gemir y clamar, que primeramente estemos gimiendo y clamando por nuestra condición espiritual. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos delante de Dios? Si hay pecados, ídolos, hermanos, hay que quitar esas cosas de nuestras vidas. Cuando hagamos esa obra, entonces Dios nos puede usar para ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Muchos de los hermanos no se dan cuenta de este estudio, de este juicio que viene. Y por eso, ¿verdad? Muchos de ellos, como muchos de nosotros, como yo cuando entré a la iglesia, ¿verdad? A veces uno sigue en la corriente, pero no se da cuenta. Es cuando uno empieza a estudiar que uno se da cuenta y uno ve cómo el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo especial y peculiar. Y es cuando uno empieza a hacer esos cambios en la vida.
Por eso tenemos que hacer esos cambios, hermanos, para que entonces podamos ir a la iglesia y ayudar a nuestros hermanos a que también ellos salgan de esa condición laodicea y entremos en una condición más fuerte y más cerca con el Señor. Y eso es lo que representa gemir y clamar. No representa ir a la iglesia y empezar a atacar a los hermanos, o a criticarlos, o a causar problemas, o destruir la obra. No, representa de que primeramente nosotros tenemos que ser santificados y consagrados, y entonces ir a la iglesia y ayudar a nuestros hermanos a que también ellos puedan lograr esa santificación y esa consagración, regresando a los principios bíblicos. Y de esa manera, hermanos, Dios promete que vamos a ser sellados y ser parte de los 144,000. Hermanos, que Dios nos ayude para que podamos entender esto. Ahora queremos ver lo que va a suceder con los 144,000. Después que sean sellados, después que Cristo venga a la iglesia y la purifique, ¿cuál va a ser la obra que ellos van a hacer? Bueno, para eso vamos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Y vamos a ver en este capítulo, hermanos, lo que Dios va a hacer con este pueblo. Noten lo que dice aquí. Isaías 66, del versículo del 15 al 20. Dice esto. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación, y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Hermanos, aquí tenemos la obra que van a desempeñar los 144,000. Cuando sean sellados finalmente el pueblo de Dios, y cuando Dios venga y purifique a la iglesia adventista del séptimo día, como lo hemos leído en Ezequiel 9, entonces Dios ordena a los ángeles, suelten los vientos. Entonces, cuando empiezan a soplar los vientos, representa la marca de la bestia, representa la ley dominical que se va a llevar a cabo en todo el mundo, ese decreto de muerte. Entonces empiezan a soplar los vientos. Cuando empiezan a soplar los vientos, a la misma vez Dios viene y purifica a la iglesia adventista del séptimo día. Mata a los impíos, pero derrama su poder y su espíritu sobre los que quedaron, los 144,000. Y desde ese momento en adelante se cumple lo que estamos leyendo aquí en Isaías 66. Dice que Dios viene a su pueblo, la purifica, y entonces el 19 dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados. ¿Escaparon qué? Hermanos, está hablando de los 144,000 que escaparon esa matanza, esa limpieza, esa purificación en la iglesia. Entonces Dios ahora manda a los escapados y los manda a las naciones, a Tarsis, a Fud, Lud, Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Sí notaron aquí, hermanos? Entonces ahora Dios manda a los 144,000 a todo el mundo, a que proclamen el evangelio, a que prediquen la verdad durante el fuerte pregón. Y entonces es cuando vienen la gran multitud. ¿De dónde viene la gran multitud? La gran multitud, hermanos, vienen de todo el mundo, de los hijos que Dios tiene en las comunidades religiosas dominicales en Babilonia,
ellos van a salir. Es ahora el tiempo cuando se da el mensaje, salid, pueblo mío, de ella. Los 144,000 van al mundo y dan ese mensaje, salid, pueblo mío, de ella. Y entonces el pueblo de Dios que Dios tiene en el mundo salen de Babilonia, salen de esas comunidades religiosas, ¿verdad?, dominicales, y se unen a los 144,000. Por eso les digo, hermanos, la gran multitud es una compañía que sale del resto del mundo. Son los hijos de Dios que Dios tiene en las comunidades dominicales. Y para ese tiempo, los 144,000 van a dar ese mensaje. Noten lo que dice versículo 20, Isaías 66, 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Hermanos, está hablando de un tiempo cuando la iglesia está limpia y pura, donde no hay ni un pecador. Entonces los que son traídos del mundo durante el periodo cuando los vientos están soplando, la ley dominical, la marca de la bestia, son personas completamente convertidas, que se unen a los 144,000. Miren, esto también lo podemos leer en Isaías 52. Isaías 52, versículo 1, dice esto. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Sí notaron, hermanos? Va a llegar el tiempo cuando la iglesia ha de despertarse, ha de vestirse de la justicia de Cristo, y entonces va a salir al mundo y va a predicar el evangelio. Y cuando esté predicando el evangelio y la verdad, los que entren a la iglesia van a ser personas convertidas. Nunca más va a entrar el incircunciso ni tampoco el inmundo o el pecador. Nunca más. Todos los que vayan a entrar a la iglesia van a estar puros y van a ser limpios. También lo podemos encontrar en Profetas y Reyes. Profetas y Reyes, leyendo la página 535, dice esto. Dice, revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. ¿Sí notaron, hermanos? Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Va a entrar en su conflicto final. Dice, ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Es cuando es el tiempo, hermanos, cuando los 144,000 salen a todo el mundo. Mientras los vientos estén soplando, mientras la ley dominical está sobre todo el mundo, Dios tiene a su pueblo y los manda al mundo. Y entra en su conflicto final la iglesia. Pero ahora entra en su conflicto final sellada con el sello de Dios, con la protección de Dios, con el poder de Dios, hermanos. No va a fracasar más, ni tampoco va a estar en la condición laodicea. Esa es la condición que nos encontramos ahorita, hermanos. Tibios, un pie adentro de la iglesia, un pie afuera. No estamos 100% convertidos a la iglesia, ni tampoco estamos 100% convertidos al mundo, pero estamos en medio. Nos gusta ir a la iglesia, pretender que somos cristianos, somos adventistas y esto y lo otro, pero también nos gusta estar en el mundo. Nos gustan las cosas del mundo, los deportes, nos gustan las cosas del entretenimiento, ¿verdad? La música, las películas, todas esas cosas del mundo nos gustan. Entonces estamos en medio, una condición tibia, una condición laodicea. Y entonces aquí, hermanos, por eso vemos que Dios va a purificar a la iglesia, y entonces los que salgan de esa purificación van a estar fuertes, poderosos, y van a tener la justicia de Cristo,
y el sello de Dios, la protección y el poder de Dios, de tal manera que les permite salir cuando los vientos estén soplando y terminar la obra. Y esa es la manera, hermanos, que Dios va a terminar finalmente la predicación de su poder, de su palabra. Es la única manera, hermanos, que Dios tiene que venir a la iglesia y purificar a la iglesia para que entonces la iglesia esté pura con el sello de Dios y para que entonces se pueda terminar la obra de predicar el evangelio. Es la única manera. Y eso es lo que estamos mirando aquí, hermanos, en Isaías 66, en Isaías 52, que va a llegar el tiempo cuando la iglesia va a estar pura, va a estar fuerte, va a estar poderosa y nada va a poder parar la obra que va a hacer su iglesia. Hermanos, es un mensaje maravilloso y yo sé que ustedes, yo quiero ser parte de ese movimiento, yo quiero estar allí y yo sé que ustedes también quieren estar ahí, hermanos, y ser parte de ese movimiento que va a terminar la obra en todo el mundo. Y entonces así, hermanos, Cristo puede regresar y recoger a su pueblo y llevarnos por la eternidad. Y ese es el mensaje, hermanos, que estamos encontrando aquí en Apocalipsis capítulo 7. Y por lo tanto, hermanos, se requiere de nosotros una consagración, se requiere una dedicación más profunda en las cosas del Señor en estos últimos días. Quiero leer esta referencia que nos ilustra esto, hermanos. Se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 70 y la página 71. Dice esto. Dice, ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Hermanos, aquí lo hace muy claro el espíritu de la profecía. Ahora es el momento de prepararnos. Ahora es el tiempo de escudriñar las Escrituras. Ahora es el tiempo de tener una experiencia con el Señor. Aquí la referencia dice que el sello de Dios nunca será puesto sobre la frente de una mujer o un hombre que sean impuros, o personas ambiciosas, o personas que aman al mundo. Dice que los que se unen al mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Pero los que se consagran, los que buscan a Dios, reciben el molde celestial, el molde de Cristo, y se preparan para recibir el sello de Dios. Y aquí dice, hermanos, es una referencia solemne porque dice, aquí la hermana White está hablando con un lenguaje de preocupación, un lenguaje solemne, un lenguaje de urgencia, un lenguaje que nos dice, hermanos, prepárense, preparémonos, el tiempo es corto,
el tiempo se está terminando del sellamiento de los 144,000. Ella simplemente dice, simplemente les llamo la atención a esto y les pido que oren, que estudien y se preparen, porque verdaderamente, hermanos, estamos llegando al tiempo cuando los vientos van a soplar sobre el mundo. Estamos llegando al tiempo cuando se va a finalizar el sellamiento de los 144,000. Y muy pronto Dios va a terminar todo esto. Pero la pregunta es, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Dónde está usted, hermana? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? ¿En qué posición estamos? ¿Cómo es nuestra experiencia con el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo estamos delante del Señor? Son preguntas, hermanos, que tenemos que hacerlas, y les pido que oremos, que estudiemos, que nos preparemos, porque estamos viviendo en el tiempo del sellamiento de este pueblo. Y tenemos que gemir y clamar por todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Pero, hermanos, tenemos que empezar en nuestras vidas primeramente. Tenemos que empezar en nuestros hogares. Tenemos que empezar con nosotros. Tenemos que consagrarnos, ¿verdad? Tener una relación con Cristo. Ser transformados, tener un nacimiento nuevo, ¿verdad? Para que entonces Dios nos pueda usar y poder ayudar a nuestros hermanos que tal vez no han tenido este conocimiento. Y hermanos, los invito a que sigamos estudiando. Este estudio es un tema muy importante para nosotros. En la segunda parte de este estudio vamos a saber un poco más de la gran multitud. Vamos a ver el tipo y el antitipo, y vamos a ver un poco más acerca de las cualidades que este grupo tiene, la gran multitud. Acuérdense, hermanos, que les mencioné, Juan se le mostró dos pueblos, los 144,000 y la gran multitud. Los 144,000 vienen de la iglesia y la gran multitud vienen del mundo, de las comunidades religiosas dominicales. Entonces ahora es el tiempo de preparación, ahora es el tiempo de buscar al Señor y poder ser sellados. Hermanos, con este pensamiento llegamos al fin de este estudio. Mi deseo es de que sigamos adelante, hermanos, estudiemos, nos preparemos, oremos más para poder ser sellados y ser parte de ese pueblo, hermanos, que va a terminar la obra. Yo creo y yo pienso que ustedes quieren ser parte de ese pueblo. Yo quiero ser parte de ese pueblo y yo quiero ver y quiero participar, y yo sé que ustedes también quieren participar de este movimiento final que Dios va a enviar al mundo para terminar la obra, para que finalmente Él pueda regresar y recoger a su pueblo y llevarnos por la eternidad. Que Dios los bendiga, hermanos. Es mi deseo y mi oración, y quiero terminar orando para terminar este estudio. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por estar con nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el espíritu de la profecía que nos ayudan a entender el tiempo en que estamos viviendo y nos ayudan a entender tu luz, tu verdad y lo que tú deseas de nosotros. Danos tu fuerza, tu poder para que podamos ser fieles a ti. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a estudiar, ayúdanos a consagrarnos para que estemos listos y preparados y poder ser sellados por tu ángel. Bendice a cada oyente que va a estudiar, que va a ver este video, que tu presencia esté en él o en ella y que los puedas bendecir, Padre, para que también se preparen y sean sellados. Gracias, nos encomendamos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi oración y mi petición. Amén.